Estamos poniendo una base, un fundamento legal y no por ello menos real de lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Evangelio, por lo que estamos viendo y por lo que vamos a seguir viendo, tiene mucho que ver con morir a algo y vivir a algo. Estar muerto a ciertas cosas y estar vivo a otras cosas. De hecho, todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los próximos capítulos lo podríamos resumir en estar muerto a esto, lo otro, considérate muerto a esto, lo otro, y considérate vivo a esto y a esto y a lo otro, considérate vivo para esto y para lo otro. Y en ocasiones nos falla la estructura porque para algunas cosas que deberíamos considerarnos muertos, estamos bastante vivos, y para otras cosas en las que deberíamos considerarnos vivos, estamos apagados, estamos muertos. Y el Señor nos quiere enseñar que aprendamos en qué debemos considerarnos muertos y en qué debemos considerarnos que tenemos vida. Amén. Hablábamos el jueves pasado de la primera parte del capítulo, desde los versículos 1 al 11, y estuvimos viendo cómo el apóstol nos recordaba que estábamos justificados por la fe, que no se nos olvide esto, porque vamos a seguir para adelante, pero esto es la base que nos hemos estado poniendo, que el justo es justificado por la fe y vive por la fe. Y como consecuencia de eso, hablamos de que teníamos paz para con Dios mediante el Señor Jesucristo, teníamos entrada a esa gracia en la cual nos gloriamos, tenemos esperanza, incluso tenemos la dicha de poder gloriarnos en medio de las pruebas, porque todo emana del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y hablábamos de cómo es ese amor de Cristo que nos amó cuando no éramos buenos, cuando éramos malos, nos amó cuando éramos impotentes y nos amó justo a tiempo. Y también mencionamos aquello mucho más, que cuando Él nos amó en esa condición y nos rescató, cuánto más su gracia, su favor será ahora para nosotros, para poder hacer su voluntad, que estamos de su parte, que estamos reconciliados con Él. Y por último, decía que al fin y de cuentas, en lo que nos gloriamos, más que en nada más, es directamente en nuestro Señor Jesucristo. Más que en lo que Él nos da o lo que Él ha hecho, nos gloriamos en Él mismo, en tenerlo a Él como nuestro Señor. Y ahora comienza a hablar, en la siguiente parte que vamos a leer, dice, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la misma manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Comenzando desde el principio, a ver lo que podemos sacar en esta tarde, nos dice que, por tanto, si hablamos de por tanto, tenemos que considerar lo que ha dicho anteriormente. Lo último que ha dicho anteriormente es, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos acaba de hablar de reconciliación.
Y ahora nos está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre. Tenemos que entender que en esta parte del capítulo nos va a traer el concepto de los dos hombres, el hombre Adán y el hombre Jesús. El hombre Adán como representante de la humanidad caída, representante de la humanidad antes de caer y después de pecar de la humanidad caída, y el hombre Jesús. Es muy importante que entendamos que estos conceptos tienen un sentido de una acción federal, representativa. La acción federal de Adán no nos gusta a ninguno. El día que coja Adán, ¿por qué pecaste? Pero la federalidad de Jesús sí nos gusta, ¿verdad? No hay lo uno sin lo otro. Es un principio. Fijaros, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿entró por un hombre? Yo pensaba que había entrado por una mujer. ¿Quién pecó primero? Ahora ahí podríamos meternos, ¿no? Sí, bueno, pero era porque el hombre se le dijo directamente, la mujer no. Bueno, pero es que a lo mejor el hombre estaba con ella o no estaba con ella. ¿Por qué estaba? ¿Y por qué dejó entrar a la serpiente si era un bicho raro? Mil teorías. Lo que sí nos enseña de forma clara es que el hombre creado, que además Adán significa humanidad, representaba a la humanidad. Por lo tanto, cuando Adán peca, en Adán estamos pecando todos. Por eso tiene un sentido de representación. Por eso, el Señor, al primero que le pide cuentas es al hombre. En el pecado del hombre, ahí no está hablando solamente como hombre varón, sino el pecado, la humanidad había caído, los dos habían pecado. Entonces ahí Adán, el pecado de Adán está representando el pecado de la humanidad. No es solamente el pecado de Adán como un señor que vivió y que era varón. Además, como él se le había dado una encomienda y una responsabilidad, cuando él peca contra Dios, dice que la muerte entra el pecado y entra la muerte. Y entra en todo su ser, en su espíritu, su alma y su cuerpo. Entra en el ADN. El pecado se apega al chasis del ser humano. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el ser humano, por Adán representando a la humanidad, y por el pecado la muerte, porque antes de que hubiera pecado no había muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claro, porque luego yo pequé después. No está hablando de que luego la gente pecó. La gente sí pecó. Lo que está diciendo es que en ese momento todos estábamos pecando. Representativa hablando. No está diciendo que todos pecaron porque luego el que vino después también pecó. Porque si fuera así, hasta que no cometiera el primer pecado, el niño debería ser inmortal. Sin embargo, el niño ya nace con una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque en Adán el niño ya había pecado. No nos olvidemos que el Señor nos ve desde fuera del tiempo. Y Él, cuando ve el pecado, está viendo el pecado y todas sus consecuencias. El otro día alguien dijo una cosa que me parece muy interesante y que algún día a lo mejor reflexionamos sobre ello. Y es el hecho de que el Señor ya te ve en el cielo. Si el Señor se asoma al tiempo, porque el Señor está fuera del tiempo, ¿cierto o no? Para Él los términos pre y post son términos que Él usa con nosotros. Pero Él es como el que va a una biblioteca y dice, ¿de qué quieres que te hable? ¿De la antigua Roma o de la guerra civil? Para Él está todo aquí. Él ya nos ve en el cielo. Él ya tiene la segunda venida aquí. Y la creación. ¿Sí o no? Entonces, en Adán están pecando todos los hombres. Todos nosotros estamos pecando. No solamente que luego el hombre peca, sino que en Adán estamos pecando todos los hombres. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Cuando Adán pecó y luego entra el pecado en el mundo y todos los que están detrás pecan, todavía no hay una ley que llega con Moisés que les imputa el pecado. Sin embargo, ya hay un pecado que se está dando, hay una muerte. Usted puede ir a 130 por una autopista, si en ese país no hay leyes de límite de velocidad, usted no está rompiendo una ley. Ahora se va a matar igual. Pero ningún juez va a venir a poner una multa. ¿Por qué? Porque no hay ley que diga 120. El problema es que como la gente se estaba matando, tuvo que venir una ley que diga, señores, 120. Por eso la ley tuvo que venir para poner de manifiesto un pecado que yo había. Porque mientras que no había ley, ese pecado se quedaba sin transgresión. O sea, no había transgresión, no se imputaba, porque decían, no hay ninguna ley que diga lo contrario. Ahora, Adán sí tenía una ley. ¿Cuál era la ley que tenía Adán? El mandamiento de Dios. No comas de ese árbol. Adán peca contra la ley de Dios. Todos los que vienen después dicen que no pecaron a la manera de Adán. Quiere decir, a ellos no se les había dado ese mandamiento. Ellos no comieron del árbol. Por lo tanto, todos los que vinieron detrás de Adán no pecaron de la misma forma de Adán, porque no pecaron rompiendo la ley que Adán había roto. Pero ya llevaban la muerte y el pecado en el chasis. Porque en Adán todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque aunque no había sido dada la ley, ya estaba reinando la muerte. Ya cuando Adán tiene hijos,
esos hijos vienen bajo una sentencia de pecado y de muerte. Todavía no habían pecado ellos, ya tenían la sentencia de muerte, ya no eran eternos, ya no estaban conectados en el Espíritu con Dios. Y eso que no había llegado a la ley, pero ya estaba el pecado. Esa es la condición del ser humano. El ser humano de chasis viene con un viejo hombre de Adán. El ser humano, cuando nace, ya nace con un reloj descontando cuántas horas le quedan, cuántos días le quedan, cuántos años le quedan hasta que se va a morir. Ya nace bajo la maldición del pecado. Cuando nacemos comenzamos a morir, se suele decir, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos con la muerte. Y si nacemos con la muerte es porque estamos bajo pecado. Si no, no estaríamos bajo la muerte. Si no, naceríamos y nuestro cuerpo no empezaría a morir, nuestro espíritu estaría conectado al del Padre, y como cuando cometiéramos el primer pecado, entonces pasaría. Seríamos como Adán, pero no. Nacemos ya con el pecado de Adán en el chasis. Y este es un asunto con el que Jesús tenía que tratar, o no había manera de salvar a nadie. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. A los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. No pecaron igual, pero ya estaban bajo muerte. El cual es figura de lo que había que venir. ¿Qué es lo que había que venir? ¿De qué era figura de Adán? Del segundo Adán, de Jesús, del Jesús. Y en el segundo Adán, Jesús, está representado la humanidad otra vez. No solamente Jesús como hombre, sino hombre y mujer, la humanidad, la nueva humanidad. Por eso, cuando habla del pecado de Adán, se habla del pecado del hombre y la mujer, y cuando se habla de Jesús, se habla de la salvación del hombre y la mujer, no solamente del varón. Aunque por ahí también hay mucho que se puede aprender como varones, pero no vamos a entrar ahí en esto. Pero el don no fue como la transgresión, muy importante. El don, el regalo, no fue como la transgresión. El segundo Adán no fue como el primer Adán. De hecho, el resto del capítulo lo va a dedicar no tanto a las similaridades que hay entre los dos Adanes, sino las diferencias que hay entre los dos Adanes. El pecado, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si un hombre, Adán, peca y comete un pecado y esto trae maldición a la humanidad, ¿cuánto más un santo Jesucristo que vivió una vida irreprensible y murió por los pecadores tendrá esas consecuencias en la humanidad? Si por un pecado de un señor entró la muerte, ¿cuánta vida entra por una vida santa de un santo? Por eso la sangre de Cristo no salva a una persona, salva a la humanidad, porque el pecado de Adán manchó a la humanidad. Cuanto más la sangre pura de Cristo, nos dice Hebreo, salvará a toda la humanidad, potencialmente a todo el mundo de los siglos. Con los pecados que se han cometido, oiga, Señor, ¿usted sabe de qué sangre estamos hablando? ¿Usted sabe de quién es este segundo Adán? Este segundo Adán no es como el primer Adán, Pues si y sigue abundando, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, todos bajo el reino de la muerte por uno. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermano, este es el texto que aunque sea con pico y pala hay que metérnoslo dentro del corazón. Si el pecado de Adán tuvo unas consecuencias terribles, ¿cuánto más la obediencia de Cristo tendrá unas consecuencias brutalmente de bendición para nuestras vidas y para esta humanidad? ¿Cuánto más si el pecado de Adán nos reinaba, nos esclavizaba, nos hacía esclavos del pecado? ¿Cuánto más la gracia que se deriva de la cruz y el don de justicia nos dará la capacidad de reinar sobre el pecado? Es que tú sabes cómo soy, es que yo soy polvo, soy hijo de Adán. Eso es porque no te has convertido. Porque si tú eres hijo de Dios, tú tienes una naturaleza nueva y tienes la abundancia de la gracia. No la gracia, la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia a tu favor por Jesucristo. Y si el pecado reinó, porque reinó sobre tu vida y sobre mi vida y sobre la vida del mundo, por el viejo hombre adámico, ¿cuánto más no la gracia reinará? Nosotros reinaremos asidos de esa gracia y de esa justicia. Hermano, hermana, tenemos el derecho de reinar sobre el pecado. No somos más esclavos del pecado porque la naturaleza adámica ha sido muerta en la cruz del Calvario y ahora
nosotros bebemos del segundo Adán. Sí, pero luego en el 7, espérate, no corras, enterémonos bien de esto, porque esta es nuestra legalidad. Así que, vuelvo a repetir, parece que ya sabía el apóstol que nos iba a costar entender esto. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, otra vez, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esa palabra ahí, introdujo, tiene un sentido en el original de introducir temporalmente. Tiene un sentido de ser puesto durante un paréntesis de tiempo. La ley fue introducida desde Moisés hasta Jesús para revelar al hombre el pecado que tenía, enseñarle lo malo que era su pecado y lo que había heredado de Adán. Pero sobre esa herencia que la ley se encargó de enseñarnos, que teníamos, sobreabundó la gracia. La gracia sobreabunda por encima del pecado y de la ley. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Quiero abrir una ilustración con vosotros que la vamos a mantener con ayuda del Señor en los próximos capítulos para que nos vayan ayudando. Mira, imagínate que te encuentras sin casa, sin lugar donde vivir, homeless, ¿no? Sin techo. Imagínate que te encuentras una casa que está ahí vacía y dices, yo me meto aquí aunque sea, pero para dormir, con mis hijos no voy a dormir bajo la lluvia. Cuando te vas a meter dentro, resulta que está llena de gente. Uno que vive allí, uno que se metió, uno ocupa, uno que llegó, y un montón de gente. ¿Qué es lo que tú haces? Tú te acercas a la casa y dices, a ver si hay gente, a ver si no hay gente. Vamos a ver el tamaño de la gente dentro. Porque si son así muy escuchimizados, lo mismo entro yo fuerte, pero como sea un tiparrón de esto, llega, te metes, mira, ay, veo un cuarto libre, habla, ¿aquí quién es el que manda? Aquí hay 7, pero hay uno que es el que manda. Oye, escúchame, ¿tú me dejarías a mí entrar en esta casa? Ay, guau, con mi familia. No sé, si me buscas por ahí, pide y me das 50 euros al mes, lo mismo te dejo entrar. ¿Y qué haces? Trapicheas. Trapicheas. Bueno, pues, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te dejo a ti en paz, pero en este cuartito me dejo dormir, ¿vale? Pero yo te prometo que a las 8 de la mañana me voy. Y llegas a acuerdos. ¿Qué es lo que hace el ser humano con el pecado? Porque está bajo el pecado. No, mira, es que esa casa no es tuya. Entonces tú lo que puedes intentar es tirar, que te dejen un huequito y que no te roben muchas cosas y trapichear. Ahora llega alguien que te dice, ¿la casa esa cuánto vale? 150.000 euros. Como estos. Los paga. Traiga al notario. Traiga el DNI, las escrituras. Y el del banco no hace falta, esto va al contado. Paga, firme usted ahí. Estos son los papeles, esta casa es suya. A partir de ese momento, ¿cómo te vuelves tú a acercar a la casa? ¿Con la misma actitud de antes? Un poquito diferente, ¿no? Tú llegas a la casa y dices, bueno, señores, tienen 1 hora para estar todos fuera. ¿Qué dices tú? Esta casa es mía, comprada. Yo reino sobre esta casa ahora. Ah, porque eres muy bueno. No. Todo esto es por la misericordia de otro que la ha pagado. Pero lo que está claro es que las Escrituras ponen que ahora, ¿vale? Ahora yo reino sobre la casa es mía. Ya no reina sobre mí esta circunstancia, no reina sobre mí el que no tengo casa. Ahora yo tengo el derecho legal a entrar a la casa. Entonces yo entro y yo no trapicheo. Mira, si me dejas un cuartito, no, la casa es mía entera. Todo el mundo fuera, al albergue. No, pero si te vas a las 8 de la mañana, no. Que no cedo nada, que es todo mío. Que yo gobierno bajo el que me ha dado esta casa, yo la gobierno entera. No le dejo, bueno, pero déjale una habitacioncita a que se quede allí. No, yo quiero todas las habitaciones. Bueno, pero y de 7 de la tarde, 9 de la tarde, deja aquí que vengan a hacer fiesta. Que la casa es mía, entera. Bueno, pero es que yo mañana tengo una fiesta. La fiesta se hará si yo decido que se haga. Y si yo decido que no se haga, no se hace. Esa es la legalidad. Otra cosa es que el que está dentro, en ilegalidad, diga, pues no me voy. Y para eso hablaremos de cómo se trata eso.
Pero lo más importante antes de ponerte a decir que te salga, que no me salgo, que llamo a la policía, que venga, que llamo a los antiocupas, es que sea tuya. Asegúrate que es tuya. Si es tuya y te lo crees, eso cambia dramáticamente. Oye, ¿y si en vez de una hora tardo un mes en desalojar a la gente? Tardaré lo que tarde, pero la casa es mía. Y esa es la actitud que yo te invito a que tengas con el pecado y con el viejo hombre en tu vida. No peca, no que peque, que toda la vida yo he dicho que pecara y tú me hacías caso. Venga, ve a buscar. Ya no voy a buscar la bolita. ¿Tú no te has enterado que yo ya no te pertenezco? ¿Tú no te has enterado de que tú has muerto, viejo hombre? ¿No te has enterado, no? Malas noticias, yo sí me he enterado. ¿Qué pasa? Que estás acostumbrado a gobernarme. Pecado, estás acostumbrado a gobernarme. Esto sale en la tele. Pásalo. No llegarán a... Pásalo. No. Que no. Pero déjame que siga manteniendo ese vicio. Que no. Pero no es un que no del que no tiene la propiedad. Que salgas de la casa, que me dejes una habitación. Mala gente, que me muero de frío. No, eso es este mundo. No quiero pecar, pero pecas. Porque no te queda otra. Sí, pues yo he conseguido no pecar en esto. He conseguido dejar la bebida. Fíjate qué bueno soy. Soy tremendo. Estás pegando de orgullo. Y te estás atribuyendo a ti el mérito. Has cambiado un pecado por otro. Sigues pecando. Sigues esclavo del pecado. No es lo mismo al que dice, no. Tú te sales porque la casa es mía. Este cuerpo es mío. Esta vida es mía. Pertenece a Jesucristo. Me ha puesto a mí responsable sobre ella. Y yo gobierno. Tengo el derecho de gobernar. Es que no quieres salir. Aquí tenemos que leer unos pocos de capítulos para adelante a ver cómo lo echamos. Pero escúchame, la casa es mía. Eso no tiene que entrar aquí. No somos esclavos del viejo hombre. No somos esclavos de Adán y del pecado de Adán. Eso Cristo lo ha cortado. El pecado de Adán, lo que nosotros heredamos, es una esclavitud al pecado. Cuando se hereda, dice que por la transgresión de uno, los muchos fueron condenados. Nosotros lo que recibimos es una sentencia de condenación. O sea, somos esclavos del pecado. El pecado es nuestro amo antes de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Si por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, es que tú has sido hecho pecador de fábrica. Yo también. Luego pecas. Porque eres pecador, pecas. Y porque pecas, eres pecador. Y por encima luego viene la ley y te dice, no pecas y pecas más todavía. Y por encima el Señor te dice, te quiero salvar, y dice, a mí no me salve, triple pecado, la triple sentencia. Pero cuando la obra de Cristo llega a nuestras vidas, esa esclavitud, esa atadura al viejo hombre se rompe. Dice, eso puede significar mucho, puede significar poco en términos reales. Mira, no es lo mismo decir, yo pequé, pero no tenía por qué haber pecado. Es más, podría haber dicho que no. A decir, yo pequé y haga lo que le haga, soy un pecador porque soy esclavo del pecado. Es muy diferente. Es muy diferente cuando yo recibimos esa santa ira, no sé si decir, esa santa convicción de decir, es que tú tienes el derecho de que cuando el pecado llega a tu vida y quiere tentarte, le puedes decir que no. No, hermano, yo eso lo sabía, ¿no lo parece? Porque le decimos que sí muchas veces. ¿Acaso nos hemos olvidado que legalmente le podemos decir que no? No gobiernas sobre mí. No tienes autoridad sobre mí. ¿Por qué? Lo dice el texto, porque, aunque el pecado era fuerte, el segundo Adán hizo una obra mucho más gloriosa. ¿Alguna vez te has preguntado si el Señor sabía, en su conocimiento, que Adán iba a pecar? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué? O simplemente, ¿por qué no lo creó? Y un día antes de que pecara, se acabó. Antes de que peque, yo te estoy viendo venir. Le está dando muchas vueltas y tu mujer le está dando vuelta al árbol. Una semana antes, ¿no? Bueno, yo no quiero decirte que tenga la respuesta, pero te quiero dar una respuesta. Dios ha sido más glorificado y el ser humano ha sido más bendecido por la obra de Jesucristo por causa del pecado de lo que hubiera sido si nunca hubiera habido pecado. Lo cual no significa que hay que darle gracias al pecado, porque como diría Pablo, en ninguna manera. No debería haber pecado Adán, no. Pero que ya que pecó,
la obra de Cristo es mucho más alta que la que era Adán antes de pecar. Los hijos de Dios, cuando estemos por su misericordia en el cielo, tendremos un estatus mucho más alto que el que tenía Adán, porque nosotros tendremos un estatus que no tienen ni los ángeles, que es el de redimido por la gracia. Ese desparrame de gracia que se dio en la cruz del Calvario no se hubiera dado si no hubiera pecado. Me repito, lo suyo es que no hubiera habido pecado. Pero que ya que hubo pecado, parece que Dios lo dejó para darse una gloria brutal a través de Jesucristo, que no recibía a través de Adán. Por eso, los que estamos después del segundo Adán, bebemos de una gracia que no bebía ni Adán, porque Adán no había sido perdonado. Abraham era inocente, no justo. Quiero decir, mientras que no se le dio el mandamiento, no podía ser justo o no justo, simplemente era inocente. Cuando se le dio el mandamiento, la justicia le duró un tiempo, pero luego no. Él bebió de la gracia porque era una creación de Dios. Pero nosotros ahora tenemos acceso a una gracia que nos da un poder para reinar, para vivir, que es mucho más alto que el que tenía Adán. De hecho, Adán, aunque estaba en perfección, había una parte de su vida que todavía podía pecar. Sin embargo, nosotros, cuando Dios termine su obra en la segunda venida y estemos en el cielo, la parte que quiere pecar será purificada. Y sea que literalmente desactive nuestra capacidad de pecar, o que no la desactive, pero nosotros no pequemos, sea como sea, que es otra discusión, estaremos en una posición más alta que la de Adán, cuando estaba en Edén. ¿Por qué? Porque no solamente seremos criaturas de Dios, estaremos bajo la gracia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que tenemos que entender que la obra que Jesús ha hecho como el segundo Adán es infinitamente mayor que el error que cometió Adán como primer Adán. Mucho más grande, número uno. Número dos, por esa razón nos da todas las posibilidades. Nosotros luego las tomaremos, no las tomaremos, porque luego la Biblia nos enseñará que si pecamos volvemos a ser esclavos del pecado. La Biblia dice que aquello a lo que obedece se convierte en tu amo. Vuelves a ser esclavo del pecado, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Por otra parte, la gracia y el don nos permiten tener la legalidad para vivir para Dios. ¿Amén? Un poquito más y terminamos. Las cabezas federales. Tenemos que entender que nosotros ahora estamos en Cristo, que es nuestra cabeza federal. No estamos en el primer Adán. El primer Adán ha muerto. Ahora vamos solamente a introducir y hablar de un principio que va a ser muy importante para todo lo que viene. Cosas a las que morimos. La Biblia dice que morimos al pecado porque morimos al viejo hombre. Nos ha dicho que el viejo hombre tuvo una influencia, pero el nuevo Adán tuvo una influencia mucho mayor. Y esto va a hacer que podamos morir al viejo hombre en el bautismo. Morimos a la ley, ya lo veremos más tarde, y morimos al pecado. La pregunta es, ¿y qué pasa con la carne? A esa hay que morir todos los días. Tenemos que entender las cosas que han pasado en el pasado, que han ocurrido en el pasado y que legalmente son nuestra herencia, y las cosas que ocurren ahora. La muerte al viejo hombre es una cosa pasada, no tenemos mérito. Cristo clavó al viejo hombre en la cruz del Calvario. La muerte a la ley, lo veremos, es una cosa pasada, porque como hemos muerto, se rompe el pacto entre la ley y nosotros. Estamos libres de ese pacto. Podemos casarnos con otro, en este caso con Jesús. Y por lo tanto, al morir al viejo hombre y a la ley, morimos al pecado. Pero la parte de la carne, que es esa tendencia que todavía queda en nosotros para poder pecar, esa reminiscencia de que hubo un viejo hombre y queda dentro de nosotros esa tendencia todavía de querer pecar, igual que en nuestro cuerpo queda la tendencia de enfermarse y somos salvos, igual que en nuestro cuerpo queda la tendencia a morir y somos salvos, igual que en nuestra alma todavía quedan heridas y somos salvos y están esperando la glorificación. De mientras, esa es la parte que tenemos que tratar todos los días. Esa no ha sido hecha en el pasado, esa es la que hay que tratar. Pero tenemos una base legal para tratar con el ocupa. Termino diciendo lo siguiente: el pecado en mi vida, en tu vida, no es quien tú eres. Pablo lo dirá después. No yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado no es quien tú eres. Así soy yo, no, así no eres tú. Es el pecado en ti. El pecado no es quien tú eres. Número uno. Número dos, el pecado es un ocupa en tu vida. Que si lo dejas, vive él más que tú en la casa.
O sea, no por eso es menos pecado, pero es un ocupa. El pecado es un ocupa en tu vida. ¿Qué vas a hacer con él? Porque derecho tienes. Derecho tienes. Porque ahora es tu segundo Adán el que está detrás de ti. Mira lo que dice al principio del siguiente capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es maravilloso. Como el Señor es tan bueno y Él es amplio en perdonar, pequemos para que Él nos perdone más. No, esa no es la actitud. Pero ¿sabes por qué no es la actitud? Porque amo mucho al Señor. No es la actitud. La actitud es en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos al pecado? O sea que tú me estás diciendo que el hecho de que por Cristo el viejo hombre se muriera, significa que para mí el viejo hombre está muerto. Entonces, no es lo mismo decir, yo no peco porque el pecador que llevo dentro de mí lo tengo más o menos contenido, a decir, yo no peco porque yo estoy muerto al pecado. Y eso significa que no tiene derecho legal sobre mí. Y que cuando peco es porque le estoy dando gratuitamente derecho sobre mi vida, porque no lo tiene. ¿Cómo vamos a pecar, dice Pablo, para que abunde la gracia si estamos muertos al pecado? ¿No os habéis dado cuenta que con el segundo Adán, el primer Adán quedó muerto y con el primer Adán el pecado, el derecho del pecado a gobernar? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y no nos vamos a meter. Lo que me estás diciendo es que cuando Cristo murió y murió al viejo hombre, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Cuando Adán pecó federalmente, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Pero cuando Cristo venció, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Y cuando Cristo murió al pecado, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Y cuando Cristo resucitó, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque fuimos plantados, injertados, ligados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que el viejo hombre, el viejo Adán, veníamos hablando de él. ¿Qué pasó con el viejo Adán? Fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, la tendencia, el gobierno pecaminoso, sea destruido, inutilizado, dice el original, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vale, entonces me estás diciendo que toda la influencia que tenía el viejo Adán, llega a Jesús, que es el segundo Adán, y hace una obra que tiene mucho más influencia, que derrama una gracia tremenda, pero es que además, en su muerte, yo estoy muriendo al viejo hombre. Y al morir al viejo hombre, el gobierno del pecado sobre ti se desactiva. Porque aquí, de hecho, Pablo dice, no para que no pequemos más, sino para que no sirvamos más al pecado. La muerte del viejo hombre no elimina el pecado, porque lo sabemos, seguimos pecando. Lo que elimina es la servidumbre al pecado. ¿Semántica? No, que va, hombre, semántica. Gran diferencia. Pregúntale a un esclavo que le digan, eres libre de ese amo. Si quieres seguir trabajando para él y matándote en los campos de algodón, te matas, pero que sepas que legalmente te he comprado yo y eres libre, no tienes que ir más. Y si sigue yendo, vale, habrá que ver eso, pero no tiene nada que ver, porque ese esclavo no es esclavo. Pecamos, no somos esclavos del pecado. Bueno, hermano, eso en términos prácticos, ¿qué significa? Significa que en la realidad, cuando nos encontramos tentados a pecar, debemos tener fe, aunque fallemos, porque de hecho la Biblia dice, nos escribe para no pecar, pero si pecamos, dando por supuesto que vamos a pecar, abogado tenemos, nos dice la Biblia. Pero lo que nos está diciendo es que cuando nos encontramos tentados por el pecado, tenemos que tener claro que no le debemos nada. Todo lo que éramos como viejo hombre, que era una mochila sobre nuestras vidas, que nos esclavizaba al pecado, lo que yo traje de Adán, donde yo viví, las experiencias que yo he tenido, cómo soy, cómo he dejado de ser, todo eso me hace esclavo el pecado. Pero ahora en Cristo eres libre de esa esclavitud. Entonces encaras al pecado de otra manera, porque no lo encaras como un amo, lo encaras como un enemigo. No lo encaras como un amo malvado, pero que es tu amo. Lo encaras como un enemigo. Y si me gana la batalla, me la ganará, pero Cristo sigue siendo mi amo, no el pecado. Y si 7 veces peco, 7 veces me levanto,
porque todavía el pecado no es mi amo. En la cruz y luego en el bautismo, yo me he identificado con la muerte de Cristo al pecado y al viejo hombre. Yo me he identificado federalmente con mi Cristo y mi identificación federal con Adán se murió. Yo no soy en ese sentido hijo de Adán, yo soy hijo de Cristo. En ese sentido, ¿me entendéis, no? No soy producto de Adán, soy producto de Cristo. Así que la influencia de gobierno del pecado sobre mi vida ha sido cortada. ¡Qué bien!, dicen los de la teoría de la extinción. ¿Ya no hay pecado? Ojalá. Sí sigue habiendo pecado. Es más, si practicamos el pecado, nos esclavizamos al pecado, como antes. Por eso un cristiano puede de lejos parecer casi igual que un hijo del diablo. Dice, mira, esclavo del pecado, esclavo del pecado. Sí, porque al permanecer en el pecado se ha vuelto a esclavizar en él. Igual, no, porque a la hora de salir de ahí, uno de ellos tiene legalidad para salir y el otro no. Uno ni siquiera puede salir. Hay que predicarle a Jesucristo y la salvación de Cristo. Otro se le puede decir, ¿qué haces andando así? Este no es quien tú eres. No es que yo soy así. No, así es como te comportas. Para un cristiano el pecado no es quién es cómo se comporta. Un ejemplo, un minuto y acabo. Parábola del hijo pródigo. Chaval, crecido en la casa de su padre, padre con dinero, con tierra, filiación, papá te quiero mucho, niño te quiero mucho, tiene todo, tiene todo. No tiene nada que ver con uno de sus esclavos, no tiene nada que ver con un pobre desgraciado en la calle pidiendo limosna, hijo de quién sabe quién, o alguien tenido en pecado, uno que está en la calle, tirado, no sabe ni quién es su padre, su madre, no tiene nada, no tiene herencia, pidiendo dinero, no tiene nada que ver con él. Sin embargo, empieza a tomar decisiones que lo llevan ¿a dónde? A estar con los cerdos queriendo comer la comida de los cerdos. Cuando tú encuentras ese gráfico, esa imagen, tú dirías, este tipo de aquí que está comiendo con los cerdos, ¿cómo se llama? Manolito. Este será un desgraciado, ¿no? No tendrá ni padre ni madre, Dios sabe si la madre quién era, el padre quién era, un pobre desgraciado. Y te dicen, no, ¿qué va? Si este era hijo de un ricachón que le quería y que estaba en casa de su padre y tal igual, pero ha llegado aquí. Ah, pues nadie lo diría. Se confunde con un muerto de hambre. Pero cuando él vuelve a su casa, dando por supuesto que es un muerto de hambre, voy a volver a casa de mi padre a ver si me acepta como uno de sus jornaleros. ¿Y qué es lo primero que le recuerda el padre? Hijo, pasa. Hijo, ponte el anillo. Hijo, vamos a hacer fiesta. Vamos a restaurar tu vida, pero tú sigues siendo hijo. Tú sigues siendo mi hijo, sigues teniendo derecho legal a mi paternidad, a mi herencia y a todo. Claro, es que, sí, es verdad. Puede llegarse a vivir de una manera, sí, pero sigue siendo hijo. Un cristiano cuando peca es hijo. No ha dejado de ser hijo. Por lo tanto, su camino a la santidad es diferente que el que no es hijo. De hecho, si tú y yo a lo mejor nos hubiéramos encontrado con el hijo menor de la parábola en su momento más malo, no le hubiéramos dicho, es que es verdad, es normal, que somos como somos y tú eres como eres, vienes de donde vienes y esta es la vida que te toca y es la vida que me toca, es normal. No le hubieras dicho esto. ¿Tú sabes lo que le hubieras dicho? ¿Qué hace aquí? No es que yo soy así, que yo soy así. No es que esta es la vida que yo vivo así porque así soy yo. Que tú eres así, a ver, enséñame el carnet. ¿Tú qué haces viviendo esta vida? Incoherente con quien tú eres. Nosotros no pecamos porque somos pecadores. Ahora en Cristo Jesús. Nosotros pecamos porque somos incoherentes con quien somos. Bueno, hermano, eso es fácil decirlo y luego hay que vivirlo. Es cierto, pero hay que empezar por creérselo. La próxima vez que el enemigo te tiente, es mi consejo, yo lo intento hacer, y que te diga, bueno, ya veré si te dejas esta noche quedarte o no en la casa. Dile, la casa es mía. Aunque esté aquí fuera todavía, ya te cogeré, pero la casa es mía. Y es cuestión de tiempo que la recupere, porque sigue siendo mía. Y en el notario todavía dice que es mía. Pero si tú eres un pobre desgraciado, muerto de hambre, no, yo soy el propietario de la casa. Pasando frío y bajo la lluvia, pero soy el propietario. Así que ya buscaré yo al juez y al que me compró la casa para que me ayuden. Pero la casa es mía.